Hermanos y hermanas, qué bueno que están con nosotros y nos siguen en estas transmisiones de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Y estamos desde Avenida Universidad 930, en pleno centro histórico de la capital potosina. Qué bueno que están con nosotros.
Quédense en casa porque, bueno, todavía, aunque estamos en semáforo amarillo, bueno, hay que estarse cuidando. Y estas transmisiones las hacemos para aquellas personas que todavía son vulnerables y no pueden venir a la iglesia. Recuerden que tenemos ya servicios presenciales también. Pero siéntanse bienvenidos a nuestros amigos, nuestras amistades que nos escuchan desde otros lugares de San Luis Potosí, desde la Huasteca, desde otros estados de San Luis Potosí. Y bueno, estamos trabajando y regresando a esta serie de predicaciones que hemos titulado Familias Transformadas, Iglesias Poderosas. Para eso vamos a hacer una lectura bíblica, y antes de hacer la lectura bíblica quiero decirte que esa lectura es poética, es muy romántica, habla del matrimonio, y está en Ezequiel, presenta a Dios como el esposo de su esposa, vaya la redundancia, o el novio de la novia, que es Israel. Dios como novio y Israel como novia. Y en este párrafo, que está muy subido de color, vemos la gracia y la generosidad de Dios para con Israel. Todo ha sido pura gracia, todo ha sido generosidad, porque no solamente se casa con Israel, Dios, en este sentido figurado, sino que también la embellece y la enriquece hasta alcanzar un estatus de reina. Así que vamos a ir a la lectura. Está en Ezequiel capítulo 16, versículos del 8 al 14. Y vamos a leerlo para que entendamos mejor lo que está hablando este profeta Ezequiel. Dice el versículo 8: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo eran tiempos de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Este es un acto totalmente de casorio, de que se casan, es el símbolo de matrimonio. Y esa frase de este versículo 8 donde dice, y extendí mi manto sobre ti, es parte de lo que a veces pudiéramos entender como en nuestro contexto cultural en el libro de Ruth, un libro también muy, muy bonito, muy de matrimonio. Así que ahí encontramos esta frase. Pero esto es un simbolismo de un matrimonio. El versículo 9 dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Vemos el establecimiento solemne del pacto matrimonial en el que se identifica con Israel a Dios como novio, como esposo, y a Israel como esposa, y donde dice inclusive, y fuiste mía. Y el ser lavada y ungida con un perfume era parte de del contexto histórico, del contexto cultural de esas regiones. Pero el versículo 10, fíjate lo que dice. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Vemos aquí en este sentido de palabras, te vestí, te calcé, te ceñí, te cubrí. Vemos un armario lleno de ropas costosas para esta novia, para esta mujer. Quisiera dar la idea, y ojalá que la pueda dar, vamos a ver el asunto del matrimonio, pero tomando como ejemplo, más bien la Escritura nos da como ejemplo a Dios como marido, y en el Nuevo Testamento a Jesús como marido. Entonces,
Queremos llegar a aterrizar en estas ideas. Pero vemos cómo este novio, este esposo, tiene el armario lleno de cosas, de ropas costosas para su esposa. El versículo 12 dice lo siguiente: te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas a tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Podemos ver ahí cómo está adornando a esta novia, está adornada con las mejores joyas, adornos, brazaletes, collares, joyas, zarcillos, diadema. Vemos cómo este novio, este esposo, está poniendo todo el ajuar a esta novia, a la que es su esposa. También podemos observar en el versículo 13 lo siguiente: así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Así que este novio, hace un pacto. Hace un pacto con esta mujer. En este caso es Israel, es un pueblo. Pero no solamente eso, sino que la viste, la calza, la adorna, le pone joyas preciosas, y prácticamente pues le da también de comer. Dice ahí: comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Podemos ver aquí la provisión de alimentos más exquisitos para esta mujer que es Israel. Vuelvo a decir, estamos en una idea, una figura, en un simbolismo de este matrimonio de Dios con Israel. Y por último, el versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Llega a ser tan importante esta mujer, Israel, que la hace prosperar hasta llegar a reinar, siendo famosa también en un panorama internacional. Podemos ver Israel en el tiempo de Salomón, posiblemente, y todo esto es porque Dios puso la hermosura de él en Israel. Bueno, esta fue la lectura de Ezequiel 16 del 8 al 14, donde se hace un simbolismo entre esta relación matrimonial entre Dios e Israel. Y si leyéramos todo el capítulo, subirían algunas cosas de mucho color, pero para efecto de lo que vamos a compartir en este asunto del matrimonio, creo que este texto nos es suficiente. Vamos a orar al Señor para poner esto que vamos a compartir de parte del Señor, para que edifique nuestra vida, para que de esa manera proclamemos al Señor, a Cristo Jesús, al Rey de Reyes, a nuestro Salvador, y también que haciendo estas dos cosas podamos glorificar juntos a Dios. Oremos al Señor. Padre, hoy vamos a hablar acerca de las responsabilidades del marido dentro del contexto de un matrimonio, pero tú nos das ilustraciones, nos das luz en relación cómo debe de ser esto. Y Padre, en el Antiguo Testamento nos dices, nos hablas de tu relación con Israel, y Padre, y en el Nuevo Testamento nos hablas de Cristo en relación con su iglesia. Ayúdanos a entender estos principios, Padre, y que no dejemos de creer en ti, que sigamos perseverando en la fe, creyendo lo que tú eres. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayuda a nuestros matrimonios, que podamos los maridos dar el ancho, poder llegar
a esta estatura, a esa plenitud de Cristo Jesús, para ser como Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, qué bueno que están con nosotros. Ahora vamos a la exposición de la palabra. Y el título del sermón es así: ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y es un mensaje específicamente
para los maridos, aunque de manera general para toda la iglesia. Porque detrás de todo esto podemos observar cómo Cristo nos ama como iglesia. Pero en el caso del marido, el rol del marido es, según el contexto de Efesios que hemos estado viendo, es someterse a Dios amando a la esposa. Así que, maridos, presten mucha atención a estas exhortaciones que Dios nos va a hacer. Y lo digo porque las esposas sí van a prestar mucha atención y después seguramente te van a decir, tú tienes que ser así. Y así es. Y si son solteros, bueno, pues qué bueno que lo escuchas, pon bastante atención para que entiendas lo que te espera si te casas cristianamente. Vamos a leer el párrafo desde el versículo 25, Efesios 5:25, hasta el 27. Dice la palabra del Señor así, todos poniendo atención. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero ¿qué pasa si no tienes marido? Pero si tienes hijos. Porque en la iglesia, en cualquier iglesia puede ver así, puede ver marido, esposa con marido, puede ver solteros, pero también puede haber una mujer que no tiene marido, pero sí tiene hijos. Por un lado, te digo, mi hermana, que tienes a Jesús como el que te cuida, como el novio de la iglesia, porque así lo es. Pero por otro lado, esto que vamos a aplicar a los maridos, estas son las responsabilidades que tú vas a tener para con tus hijos, porque tú estás haciendo la función del marido, la cabeza del hogar. Pero ¿qué pasa? Y si tú nunca te has casado, y habrá hermanas que nunca se han casado, que ya llegan a una edad adulta y no se han casado y probablemente dicen, ya no me voy a casar, he decidido no casarme. ¿Cómo podemos tratar ese tema cuando hablamos de marido y cuando hablamos de esposa? Te voy a leer lo que dice Isaías 62 del versículo del 4 al 5. Fíjate, palabras preciosas. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibah, que quiere decir mi deleite, y tu tierra Beula, que quiere decir desposada, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es un texto precioso para aquellas mujeres que han quedado solteras y que muchas veces se sienten así. Pero te animo, mi hermana, un día tú serás desposada como la esposa de Cristo en las bodas del Cordero, y así será para todos aquellos que estamos en Cristo. Él es nuestro novio y un día estaremos con Él teniendo esta fiesta, esta boda del Cordero, las bodas del Cordero. Así que les animo a que escuchen este mensaje, que escuchen lo que Dios tiene para nosotros, ya sea casado, ya sea soltero, ya sea madre con hijos pero sin marido, o ya sea una mujer que nunca se ha casado. Sobre todo, miremos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo hace por nosotros y lo que Cristo hará por nosotros, en un pasado, en un presente y en un futuro. Primero, quiero explicar lo que vamos a estar viendo. Vamos a hablar de una exhortación. Pablo empieza hablando que Cristo nos hace una exhortación a la iglesia.
y la extiende bastante en relación al hombre. Y como punto de comparación, lo que vamos a aprender hoy es que Dios y Cristo Jesús nos dan ejemplos de maridos para saber cómo tratar nosotros los maridos a la esposa. Los versículos anteriores, en las predicaciones anteriores, pudiera darnos la impresión de que el hombre la tiene bien fácil, que el hombre la tiene ganada, que es muy sencillo para los maridos, tienen muchos privilegios, muchas ventajas y las mujeres no, pero no es así. Fíjense bien a lo que dicen los versículos anteriores, porque nos puede dar una impresión de que está bien fácil para el hombre, pero no es así. Vamos a leerlo como quiera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que nos puede dar esta idea de que, no, hombre, el marido siempre gana, el hombre la tiene bien fácil, pero Pablo nos va a hablar de la responsabilidad del hombre. Aunque al principio nos ha hablado de la responsabilidad de la mujer, la sujeción. Pero en el caso del hombre, vamos a ver que es realmente muy serio y muy difícil. Aunque muchos maridos estaríamos contentos de que si Dios pusiera a las mujeres como cabeza de las familias, algunos creo que no tendríamos problemas en aceptar eso. Nosotros pudiéramos ser los vicepresidentes o los primer ministros o no sé. Y ahorita que en esta semana, en la semana pasada, parece ser que murió el rey o el esposo de la reina de Inglaterra, pues él siempre estuvo detrás de la esposa, siempre la reina era la más importante. Creo que nosotros no tendríamos ningún problema en eso. Pero Cristo nos ha hecho cabeza. Y esto de ser cabeza en un hogar es de mucha responsabilidad. Pudiera parecer que los maridos tienen más privilegios y que la pobre esposa siempre tiene que cargar con toda la obligación de someterse al marido. Pero esta impresión no es acertada, no es así. Si esto fuera verdad, Pablo pudiera haber seguido diciendo a los maridos, maridos, mandad a sus esposas, maridos, sujetar a su esposa, maridos, gobernarlas, controlarlas, pero no dice nada de eso. En vez de eso, nos habla de la responsabilidad. Y va a usar 5 verbos, que más adelante los vamos a ver, va a usar 5 verbos para mostrarnos a lo difícil y la responsabilidad tan grande que tenemos delante de nuestra esposa y delante del Señor, porque es al Señor que Él nos está viendo y lo hacemos para Él. Así que vamos a empezar con la exhortación. La primera, la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y exhortamos desde la iglesia, maridos de la iglesia evangélica, los peregrinos, amen a su esposa, ámenla, amen a su esposa. Yo debo de amar a mi esposa, tú debes de amar a tu esposa. Lo que la exhortación está mandando a estos maridos a tomar esa responsabilidad de amar a la esposa. Y no es el único caso en el Nuevo Testamento. Hay más casos. Por ejemplo, Colosenses 3:19. Dice ahí, Pablo también lo escribe a los colosenses, son vecinos, son muy cercanos de Efesios y Colosas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Agrega eso. Aquí Pablo nos dice, amad a vuestras mujeres. Pero Pablo acá añade, no sean ásperos con ellas. En Primera de Tesalonicenses 4:4 también nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Agrega, esposo, debes de tener a tu esposa en santidad y honor. Y un día que veamos ese texto, pudiéramos reflexionar sobre lo que quiere decir y sus implicaciones.
Primera de Pedro 3:7 también nos dice lo siguiente. Aquí es Pedro el que está hablando, ya no es Pablo. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si el marido es un marido que ora mucho y que está orando, pero no lleva una buena relación y no ama a su esposa, las oraciones no suben salvo al techo nada más. Porque si no hay una buena relación con la esposa, estas oraciones no pueden funcionar como Dios dice. Y Efesios 5:28, volviendo a Pablo otra vez. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que toda esta sección que hemos utilizado y que vamos a seguir utilizando hasta Efesios 6:9 para hablar de estas predicaciones o de esta serie de predicaciones, familias transformadas, iglesias poderosas, Pablo cada vez nos va indicando más y más que existe una complementariedad en las responsabilidades de los miembros de la familia. O sea, todos tenemos responsabilidades como miembros de una familia. Todos tenemos deberes de la casa, deberes domésticos. Todos debemos someternos, pero cambia en cada persona la forma de sometimiento en cada miembro de la casa. Por ejemplo, las esposas tienen la responsabilidad de someterse. Sí, esto es parte del complemento de como familia. Los maridos tienen la responsabilidad de amar. El marido se somete a Dios amando a su esposa. Los hijos tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. O sea, si el hijo quiere someterse a Dios, obedece a tus padres. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a los hijos en amor y en el temor del Señor. Si los padres quieren someterse a Dios, deben de sacrificarse por los hijos. Los empleados tienen la responsabilidad de someterse a sus amos si quieren agradar al Señor. Y los amos tienen la responsabilidad de cuidar a los empleados porque estos amos terrenales tienen un amo celestial y es Dios. Así que, mi hermano y mi hermana, el someterse unos a otros es para todos, pero tiene sus matices en cada caso y en cada miembro de la familia. Necesitamos que las familias seamos transformadas por Cristo Jesús, por su palabra, por su Santo Espíritu, para que podamos llegar a ser una iglesia poderosa en el Señor. Y todo esto en el tiempo de Pablo era muy revolucionario. Y también lo es en nuestro tiempo. También lo es. En los escritos antiguos, si tú te gusta la historia, vas a encontrar que en la Biblia las esposas deben de someterse a sus maridos. Es el único libro que vas a encontrar eso, donde las esposas se deben de someter a los maridos, pero los maridos tienen la obligación de amar abnegadamente a su esposa. Y eso solamente lo vas a encontrar en la Biblia. En contraste, en otros libros, en el mundo secular, vas a encontrar que la obligación de la esposa es someterse y la obligación del marido es mandar. Eso lo vas a encontrar fuera de la Biblia. Pero en la palabra de Dios, que es la palabra del Señor, que es la Biblia, es totalmente diferente. Todos debemos de someternos, hermanos. Pero la forma de sumisión es diferente en cada caso y para cada miembro de la familia. Es, por así decirlo, es una renuncia a mis derechos. Es renunciar a mí mismo. Maridos, entonces nuestra responsabilidad es más costosa
que la de las esposas, si vemos todo el contexto. Y te voy a decir por qué. Y hermanas que están casadas y que tienen marido, les voy a decir por qué es más difícil. Primero porque Pablo le dedica más versículos a tratar con la responsabilidad de los maridos que con la responsabilidad de las mujeres. Son 3 versículos que le dedica a las esposas y 7 versículos que le dedica a los maridos. Pero también, y esto es lo más importante en todo esto, es que la meta de la esposa es la de ser como la iglesia en su relación con Cristo. O sea, esa es la meta. La esposa debe de ser como lo es la iglesia para con Cristo en su relación. La esposa tiene que imitar a la iglesia en su fidelidad de Cristo. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿La iglesia siempre es fiel a Cristo? Muchas veces no es así. En cambio, la meta del marido es el ser como Cristo en su relación con la iglesia. O sea, es un listón más alto para el marido. El marido tiene que imitar el amor de Cristo para poder demostrarle a su esposa lo que Dios quiere para ella por medio de su marido. El marido debe de ser como Cristo. Y Cristo siempre es perfecto. La iglesia no siempre es perfecta, pero Cristo siempre es perfecto. Por eso el hombre la tiene más difícil. Aún así, sin embargo, cuando hablamos siempre, sobre todo a los jóvenes o alguien que se va a casar, o alguien que está enamorado o enamorada, o vemos a los recién casados, la primera reacción que puede tener las esposas o los esposos a esta exhortación de maridos, amad a vuestra mujer, pudiera ser, ay, qué bonito, ay, qué tierno, ay, qué romántico. No sé cómo dicen a veces ahí en Facebook, ¿no? Ay, ternuritas, ay, qué padre, qué bonito. Pues algunos inclusive pueden decirlo, bueno, eso es obvio, ¿no? Díganme qué marido hay que no ame a su esposa. Bueno, el 90%, ya claro, bueno, eso es los maridos que no son creyentes. En los maridos que son creyentes solamente es el 70%. Bueno, estoy exagerando un poco, pero esto de amar a la esposa parece ser un principio fácil. Hombre, yo la amo, yo la quiero, yo te quiero mucho, mi amor. Ay, no, sí, yo te amo. Pero hasta que llegamos al comparativo de cómo debe de amar a la esposa el marido, entonces ahí nos damos cuenta que es bien difícil. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así se tiene que amar. Y ya vemos que, esto es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué es lo que entendemos, maridos, por amar? ¿Qué entendemos? Los maridos somos a veces muy cabezones y no entendemos muchas cosas, así que, ¿qué entiendes tú por amar? Algunos piensan que es sentir una atracción física. Ay, mi esposa, o no sé, está bien guapa, está bien bonita, está... por supuesto, entiendo perfectamente y si hay niños chiquitos, tápense en los oídos. Entiendo perfectamente que el amor erótico tiene su lugar en el matrimonio. Pero este no es el énfasis de ahorita de Pablo. Lo digo porque mucha gente en la calle dice que amar es igual a tener sexo. Y eso no lo dice la Escritura. Porque las personas de afuera
tienen estas relaciones ilícitas, sexuales, para satisfacer sus propios deseos e intereses. Eso no es amar. Porque Pablo, además de eso, está usando un verbo, una palabra muy conocida que se llama ágape. Y como saben, hay varias palabras para decir amor en griego. En el español nada más tenemos una, posiblemente dos, pero una. El amor erótico en griego es el eros y no usa la palabra eros. El amor filial es la palabra filos y tampoco lo usa aquí en este versículo. El amor de amistad es estorges, si no me equivoco, y no lo usa. Usa la palabra ágape. Y la palabra ágape es el amor tal como lo expresa nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esa clase de amor ágape? Es un amor, fíjate bien, marido, abnegado. Es entregarse por el bien de los otros, de la esposa, de los hijos. Es darse en beneficio de otro. Es estar dispuesto a morir por la otra persona. O sea, es abnegado, es entrega, es darse, es disposición. Todo eso es amor y todo eso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Amar como Cristo ama. Y cada vez esto se hace un poquito más difícil. Yo pensaba que, bueno, nada más era de decir sí cuando me voy a casar, pero no implica muchas cosas. Mis hermanos, amar a la esposa no es cuestión meramente de mantener cierto grado de lazos efectivos, o sea, de afecto. Yo sé que a veces, decía una canción por ahí, la costumbre puede más que el amor. No me acuerdo en qué himno estaba, pero no se crean. Pero el asunto es que también tiene su lugar eso, el afecto tiene su lugar. La costumbre cuando uno está casado tiene su lugar, pero tampoco es el tema de Pablo. Pablo está hablando de ágape, de amar sacrificialmente. Implica estar dispuesto a sacrificar nuestros intereses personales en bien de la esposa. Eso es lo que está hablando Pablo. El amor ágape implica una entrega y un sacrificio y de dejar el egocentrismo. Es amar como Cristo, es así como Cristo amó a la iglesia, así. Es asumir un compromiso inquebrantable de servicio hasta la muerte. Ese es el amor ágape. Así que, mis hermanos, maridos, ya no la tenemos tan fácil como pudimos haber pensado al principio. Quiero decir dos contextos diferentes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y esto nos va a ayudar mucho porque en este contexto del Antiguo Testamento podemos entender cómo eran estos matrimonios y cómo nos pueden ayudar a entender mejor lo que Pablo está diciendo. Recordemos que Pablo era judío. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, mis hermanas, nos habla, como lo leímos en la lectura del principio, de la relación de Dios con Israel en términos de matrimonio. Y esto nos sirve de mucho contexto para poder entenderlo mejor. Dios habla como si Israel fuera su esposa, inclusive si usted lee los profetas, si lee Ezequiel, si lee todos esos Jeremías, podemos ver que hay un engaño, una infidelidad de parte de Israel. El marido amoroso que ha sido Dios con Israel, ahora tiene una mujer, una esposa infiel. Y los profetas denuncian esto a Israel. Le hablan de la causa de la infidelidad matrimonial por su adulterio con otros dioses. Y Dios usa un lenguaje desgarrador para describir este escenario. Un marido
perfecto y una esposa no muy buena. Aún así, el Señor amó a Israel. Fíjate bien, Jeremías 3, capítulo 3, versículo 1 y 20. Y lo voy a leer, van a ser varios versículos, lo voy a estar leyendo. Dice la escritura, dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más, no será la tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Si ves la imagen, si ves la idea de un marido que la mujer lo abandona y este marido dice, vuélvete a mí. Ahora fíjate en Oseas, capítulo 2, versículos 7, 14 y 19, lo que dice, son frases desgarradoras. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Wow! Dios dice, voy a llevarte al desierto, voy a traerte a mí y te voy a hablar al corazón. 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. En estas situaciones vemos esta infidelidad de una esposa, en este caso Israel, siguiendo el simbolismo de Dios en este matrimonio entre Dios e Israel. Y esto nos sirve para iluminarnos a nosotros de las responsabilidades que tenemos. Tenemos la responsabilidad de ser fieles con la esposa, de ser constantes, de tener un amor intenso y verdadero, como el amor que tiene Dios, para poder imitarlo a Dios como el marido que fue para Israel. Y esto, mi hermano, cada vez se vuelve más difícil. Estamos hablando inclusive de una infidelidad. Y el marido ha de amar, ha de perdonar. Y es algo muy, muy difícil. Pero así es Dios. Y si tú y yo vamos a ser los maridos que quieren parecerse a Dios, debemos de imitarlo. Ahora, Ezequiel 16, que ya lo leímos en la lectura del principio, dice, lo voy a volver a leer. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Un matrimonio. Y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura.
porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pablo, mis hermanos, nos va a hablar cómo es Cristo con su iglesia, cómo Cristo inclusive lava, hermosea a su esposa, como modelo de marido Cristo. Pero en el Antiguo Testamento nos está hablando de Dios como modelo de marido para que era Israel era la esposa, cómo debe de imitar el marido a Dios, porque él era el marido de Israel. Son palabras, un juego de palabras posiblemente, pero vamos a seguir con Oseas. Y con esto terminamos en el contexto del Antiguo Testamento para poder explicarlo mejor. Oseas 2, 19, 20. Y ojo aquí, los jóvenes que se próximos a casarse, hombres, escuchen bien esto. Y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Estas palabras son emocionantes, donde Dios está haciendo sus votos matrimoniales cuando Dios se casa con Israel y Dios hace un compromiso. Novios que se van a casar muy pronto, y el novio sobre todo, tengan estos mismos compromisos para siempre, en justicia, juicio y benignidad y misericordia, en fidelidad y con el propósito de conocer más a Dios. Vamos a concluir este asunto de marido de Dios como casado con Israel en esta exhortación que tiene para con nosotros también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, maridos, Dios en su relación matrimonial con Israel sirve como ilustración para todos nosotros, para todos los que estamos casados. Dios mismo es un marido ideal que nos enseña cómo ser ese marido en el antiguo pacto. Pero ahora Pablo nos va a decir que Jesús, el Hijo de Dios, en su relación con su iglesia, nos sirve como modelo para ser los maridos que Dios espera que seamos en este nuevo pacto. Pablo, en este texto ya de Efesios, regresando a Efesios, nos habla de 5 verbos para describir el compromiso que Cristo establece con su iglesia, con su novia. 1, la amó. Es un compromiso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Segundo compromiso, se entregó y se entregó a sí mismo por ella, dice el texto. La santifica con el propósito para santificarla. La purifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y la presentará con el fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ves estos compromisos y estas responsabilidades que tenemos? Maridos, amad a la esposa, entregarse por la esposa, santificar a la esposa, purificar a la esposa y presentar a la esposa delante del Señor. Si bosquejamos estos verbos, pudiéramos ver que los primeros 2 verbos, amar y entregar, nos hablan de cosas del pasado. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Claro, Cristo sigue amando a la iglesia, pero nos habla del pasado. Cristo amó y se entregó. Los verbos 3 y 4, santificar y purificar, nos habla de una realidad presente. En este presente, Dios está santificando y purificando a su iglesia. Y nos habla de un futuro. Un día, Cristo nos presentará y nos habla de una realidad futura. Eso es lo que Cristo hizo, hace y va a hacer.
Hoy solamente vamos a ver dos verbos nada más, son 5, solamente vamos a ver los primeros dos. Y vamos con el primero. Cristo amó a la iglesia. Hermanos, esta es una verdad sublime que muchas veces la pasamos de largo por tantas veces que la repetimos y que se ha dicho en la iglesia. ¿Has pensado alguna vez en la historia de la humanidad, mi hermano y mi hermana? Si se tuviera que contar a unos niños pequeños para entenderlo, sería algo muy de historia, de niño, y el que hacía esto era aquel escritor C.S. Lewis. Hacía historias para sus hijas para que pudieran entender mejor el Evangelio. Yo voy a intentar hacer una historia como si fuera para unos niños, para un grupo de niños. Si hay niños ahí en tu casa, niños y niñas, escuchen la historia de la humanidad, cómo es de principio a fin. Érase una vez un gran rey que tenía un hermosísimo hijo, guapo, inteligente, bueno, como todos los príncipes. Y como en todas las grandes historias, también había un villano, un horrible monstruo, una serpiente, un dragón que quería destruir todos los planes del rey. Entonces, el dragón tomó cautiva a la hermosa princesa. Y el príncipe, decidido, salió del palacio para rescatar a la princesa. Y tuvo que luchar con el monstruo, con el dragón. Y aparentemente el dragón lo venció y el príncipe murió. Pero no como un fracaso, sino porque la muerte era necesaria para rescatar a la princesa. El príncipe resucitó de la muerte, se encontró con la princesa, la recibió, la cuidó y la puso al cuidado de algunos de sus siervos. El príncipe le ministró su propio espíritu para que la princesa fuese cada día más hermosa, más bella, hasta el día final de la gran boda. Y así vivieron felices por los siglos de los siglos. Esta es la historia que se puede contar a los niños y es la historia de la humanidad. Maridos, tomemos nota bien de esto. En esta gran historia de este príncipe que es nuestro Señor Jesucristo, que amó a la iglesia y que dio su vida por ella y que le amó desde antes de la fundación del mundo y que la sigue amando hasta el fin, Cristo es nuestro ejemplo a seguir como maridos, porque el amor de Cristo vale para lo pequeño y para lo grande. Muchos maridos nos irritamos en lo pequeño o al revés, toleramos lo pequeño, pero no aguantamos lo grande. Pero Cristo ama hasta el final. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. También el amor de Cristo es constante, perseverante y eterno. Jeremías 31:3 lo dice perfectamente. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quién puede amar con amor eterno? Solamente Dios ama con amor eterno. El amor de Cristo es intenso, profundo e inagotable. Efesios nos lo dice en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Así que, hermanos, Cristo amó a la iglesia, pero no solamente lo amó,
sino que este amor se expresó, se demostró en su entrega a sí mismo por la iglesia. Ese es el punto 2. Con eso concluimos el punto 2. Pero el punto 3, Cristo se entregó por la iglesia. Ese es el segundo verbo. Cristo se hizo hombre, mi hermano. Sufrió y murió para salvar a la iglesia y para redimirla. Se entregó por ella. Esta entrega empezó desde su encarnación, cuando siendo Dios se despojó de todo y tomó forma de hombre, forma de siervo, a fin de poder salvar a la iglesia. Y esto alcanzó su culminación cuando Cristo fue a la cruz a morir en tu lugar y en mi lugar, por mis pecados, por tus pecados. ¿Qué consiguió ahí en la cruz? Nuestra redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias a Cristo. Pablo vuelve a usar estos dos verbos que estamos viendo, los dos compromisos de amar y entregarse, en Efesios 5:2 también. Y fíjate lo que dice en Efesios 5:2. Andad en amor, como Cristo nos amó. Ahí está el verbo. Y se entregó. Ahí está el segundo verbo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Maridos, no basta con decirle a la esposa te amo. Es necesario demostrarle, es necesario entregarse, es necesario poder darle todo lo que necesite, porque de esa manera demostramos, no solamente con palabras, sino con hechos, que amamos a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. También Pablo utiliza estos dos verbos en otra carta, en Gálatas 2:20. Fíjate lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, marido, Cristo te ama a ti. Cristo se entregó por ti. Maridos, este es el listón que debemos de llegar a alcanzar en nuestro amor y en nuestra entrega por la esposa. ¿Es fácil? No. Pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo, porque tenemos su Santo Espíritu. Conclusiones. Lo que ha establecido nuestro texto es lo siguiente. El amor del esposo encuentra su expresión en su entrega abnegada por su esposa. Maridos, ama a tu esposa. Sacrifica tu propia vida por tu esposa, tus propios intereses por tu esposa, a fin de asegurar la salvación de ella también, el bienestar global de tu esposa. Los maridos se les pide que ejerzan, este texto nos pide que ejerzamos un amor abnegado, que la única meta que tiene es el bien de la esposa, el cuidado por la esposa, sin esperar nada a cambio. Ama a tu esposa. Si no sabe cocinar bien, ama a tu esposa. Si no te lava bien la ropa o la lavadora no la lava bien, ama a tu esposa. Si no lava bien los platos, ama a tu esposa. Estoy diciendo cosas triviales, pero mi hermano, marido, ama a tu esposa. Necesitamos aprender esta verdad, y no solamente aprenderla, vivirla, amar a la esposa. Conclusión 2. Supongo que entre nosotros los creyentes estas ideas son bien familiares y que no nos debe sorprender, porque básicamente sabemos que los maridos cristianos debemos de amar a nuestra esposa. Creo que no es nuevo esto,
pero es algo muy revolucionario y hoy también es revolucionario. La pena, aquí el contraste y lo trágico para el cristiano es que el gran porcentaje de maridos no cumple con esta enseñanza, no la cumple. Tiene intenciones o tenemos intenciones, pero nos falta cumplirla. Y eso, así, no podemos dar testimonio con nuestra familia, a nuestros contemporáneos. Deseamos que la Iglesia Evangélica Los Peregrinos sea una iglesia transformada para poder tener una iglesia poderosa en el Señor, para testificar personalmente, pero también para testificar de manera familiar la transformación que Dios hace y desea hacer en nuestro tiempo es necesaria, pero para eso debemos obedecer, acatar sus mandamientos. Y tercera conclusión, el mundo necesita ver en nuestros matrimonios como creyentes, ser esa luz y esa sal de la tierra. Debe ver una pequeña ilustración del plan universal de Dios, el gran mandamiento de Cristo a la iglesia. Con todo esto, mi hermano, si tú eres marido, haz caso a estas exhortaciones. Si tú eres soltero, considera bien a tu responsabilidad cuando te cases, hombre. Si tu esposa, mujer, tienes hijos, pero no tienes marido porque eres viuda, porque hay separación, Cristo te ama. Y estas exhortaciones las puedes aplicar para tus hijos. Pero Cristo te ama, Cristo te amó, Cristo se entregó por ti. Si nunca te has casado, seguramente Dios en su gran misericordia va a levantar tu cabeza y un día estaremos todo el pueblo de Cristo, toda la iglesia, casada con el Señor. Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor. Padre, hemos expuesto esta tu palabra. Ayúdanos como maridos a cumplirla, Señor. Ayuda a la iglesia a tener en mente tus exhortaciones, a observar bien las implicaciones y ayúdanos a crecer en ti. Cuida a tu iglesia. Si alguien se ha alejado de tu pueblo, yo te pido que si escucha este sermón o ve esta transmisión, yo te pido que regrese a casa, que tú le amas, que tú moriste por él y te entregaste por él o por ella. Solamente necesita venir arrepentido y volver a tener esa relación contigo. Padre, guárdanos en el hueco de tu mano. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Roca de la eternidad, fuiste
llegamos a estos anuncios que tenemos aquí y son los anuncios ya conocidos. Ayuna, ora y estudia. Ayuna cualquier día de la semana, ora con nosotros los miércoles y estudia la palabra del Señor. Para eso de estudia la palabra del Señor algunos hermanos han estado participando. Por ejemplo, tenemos a este ministerio de redefensa con David Domínguez. Eso nos ayuda mucho para estudiar la Escritura, estudiar la Biblia, y eso desde la razón, usando la razón. Pero también empezamos a ver el cristianismo a pie. Es un ministerio también de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, donde el encargado es muy conocido, Eduardo Quijano. Y es desde la experiencia. Es un cristianismo que se vive a pie, así, sobre la tierra, de una manera sencilla, enfatizando nuestra experiencia con el Señor. La idea de David, o el ministerio de David, es la defensa usando la razón. Pero en el cristianismo a pie de Eduardo Quijano es desde la experiencia. Y también, mis hermanos, el otro anuncio, bueno, volvemos a nuestros servicios presenciales. Ya saben, ya estamos en semáforo amarillo. Dios mediante, pronto estaremos en semáforo verde. Ya hay más gente vacunada, vemos más movimiento y seguramente esto va a traer pues más asistencia a nuestro lugar donde nos congregamos. Así que los recibimos todos los domingos desde las 10:30 de la mañana. Vénganse para que aquí los podamos acomodar, y a las 11 de la mañana empezamos el servicio de manera presencial. Si no puedes venir porque eres vulnerable o te sientes mal, siguen las transmisiones desde Facebook y de YouTube todos los domingos a las 12 de mediodía. Que tengas un excelente inicio de semana. Dios te bendiga abundantemente. Sigamos las ordenanzas del Señor. Crezcamos en su palabra. Seamos llenos del Espíritu Santo y nuestra vida será transformada. Nuestra familia será transformada y seremos una iglesia poderosa en el Señor. Bendiciones.